¿Sabías que todo lo que la Biblia cuenta, desde el primer suspiro de la creación hasta la visión final del cielo, forma una sola historia que responde a la pregunta más antigua? ¿Qué ocurre cuando la humanidad se separa de su origen y cómo Dios vuelve a reunirse con ella? Esa es la ruta que vamos a recorrer, breve en el paso, pero fiel en el rumbo, para que lo que parece fragmentado cobre sentido. Antes de entrar, te pido que te quedes hasta el final y, si este relato te habla, suscríbete y activa las notificaciones para seguir profundizando juntos. Dale like si quieres que estas verdades lleguen a más personas. En el comienzo, cuando el universo aún no tenía forma para los ojos humanos, la Escritura presenta la obra de Dios como un acto de palabra ordenadora. La luz fue llamada por su nombre, los cielos tendieron su bóveda sobre la tierra, y los elementos tomaron lugar en una armonía que reflejaba la intención del Creador, un mundo hecho para la comunión. En medio de aquello, Dios formó al hombre del polvo y de su aliento animó al ser que sería su imagen. Lo puso en un jardín de deleite, con árboles que daban fruto y un árbol de vida en su centro. La brisa traía aromas de tierra mojada, el murmullo de un río bordaba la escena, y la compañía de Dios era directa y sin mediación. Pero también en ese jardín hubo una grieta. La voz de la serpiente introdujo dudas sobre la palabra divina. El hombre y la mujer comieron del fruto prohibido. Lo que fue resistencia se volvió confianza en una promesa engañosa. Lo que fue diálogo fiel con Dios se trocó en ocultamiento. La consecuencia fue inmediata, la relación rota, la vergüenza que viste sus cuerpos y la expulsión del lugar donde la vida era plena. Con la caída, la muerte y el trabajo llegaron como realidades que no existían antes. La creación, buena en su origen, quedó bajo una fragilidad nueva. Sin embargo, en medio del juicio se asomó una promesa, un descendiente que heriría la cabeza de la serpiente. Fue la primera sombra de esperanza, un anuncio que atravesaría generaciones. La historia siguió, la violencia humana creció tanto que la tierra se llenó de maldad. Entonces, en un acto de juicio y de gracia a la vez, Dios preservó a un hombre justo, Noé, y a su familia, junto con parejas de criaturas, en un arca que crujía con la lluvia y las olas. Cuando cesó la inundación, la tierra emergió nueva a los ojos de los que habían sobrevivido. El arco en el cielo fue señal del pacto divino. No volvería a destruir la tierra por las aguas. El olor del barro seco, el canto de aves que retornan, la paz después del ruido de la tempestad, imágenes que subrayan que el juicio puede abrir camino a la restauración. Mas la fragilidad humana se mostró otra vez en la dispersión de Babel, cuando la gente quiso reunir en una torre su destino sin depender del designio divino. Dios confundió las lenguas y las naciones se dispersaron. Surgieron así agrupaciones, historias y caminos diversos, pero la promesa no se frustró. De entre esas naciones habría de surgir una línea por la que la bendición alcanzaría a todas las familias de la tierra. De ahí brotó la llamada a Abraham. Del campo nómada salió un hombre que recibió una promesa radical. Sería padre de naciones y por su descendencia todas las familias serían bendecidas. Abraham creyó a pesar de la incertidumbre. Su fe enciende la narrativa como antecedente de la fe futura. Sara, Isaac, Jacob, que fue llamado Israel, y los 12 hijos de Jacob fijaron un linaje que Dios cuidaría, aún en medio de traiciones y pruebas. Entre ellos, José fue vendido por sus hermanos y descendió al fondo del destino humano, cárcel y luego palacio. En Egipto, la providencia divina usó la adversidad para preservar una familia. De los días de hambre surgió la promesa cumplida de que el pueblo no perecería. Con el tiempo, aquello que había empezado como salvación se vio invertido. Los descendientes de Jacob se volvieron numerosos y esclavizados bajo un faraón que no recordaba la deuda de gratitud. El gemir del pueblo llegó hasta el cielo, y Dios levantó a un libertador, Moisés. Desde la zarza que ardía sin consumirse, la voz que hablaba su nombre lo envió para convocar al pueblo a la salida. Las plagas sobre Egipto fueron la confrontación entre el Señor de la vida y los poderes que pretendían retener al pueblo en servidumbre.
El paso por el Mar Rojo, con las aguas en muros que se abrieron y se cerraron, quedó como signo de liberación. Lo que parecía imposible se hizo camino. En el desierto, la comunidad aprendió a depender. En el monte Sinaí, la ley fue entregada como marco para la vida comunal, y el tabernáculo, esa tienda de encuentro con su tallado de pieles y piezas de madera olorosa, fue la señal visible de la presencia que habitaba en medio de ellos. Los sacrificios de animales sobre el altar señalaron la gravedad del pecado y la necesidad de expiación. No eran un fin en sí mismos, sino una sombra que apuntaba a lo que vendría. Aún así, la historia del pueblo osciló entre fidelidad y rebelión. Tras la muerte de Moisés, Josué condujo la entrada a Canaán, y la tierra prometida se fue ganando con luchas y con la sucesión de jueces, hombres y mujeres que levantaban la voz de Dios en tiempos de crisis. Cuando el pueblo pidió un rey para ser como las naciones, la monarquía se estableció con figuras humanas. Saúl fue el primero, David el corazón que trasciende. De David viene la promesa de un trono eterno. En él se muestra el ideal del rey justo, un hombre tocado por el arrepentimiento, un poeta de alabanzas y un estratega que unió al pueblo. Salomón, su hijo, edificó el templo, un lugar donde los aromas del incienso subían y la música de los levitas llenaba los atrios. Pero la historia de los reyes también cuenta la fragilidad, la división del reino en Israel y Judá, la infidelidad religiosa y el abandono de la alianza tuvieron su coste. Los profetas, ojos de la conciencia colectiva, alzaron su voz. Llamamientos a volver, denuncias contra la opresión, anuncios de juicio y junto a ello palabras de consuelo y promesas de restauración. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel llevaron a la vez la acusación de pecado y la visión de un futuro restituido. Llegó el tiempo del exilio, cuando la nación fue arrancada de su tierra y muchos se encontraron bajo el peso de la humillación en Babilonia. Aún allí, la fidelidad divina se manifestó. Profecías que señalaron restauración y el regreso eventual bajo líderes como Esdras y Nehemías, quienes, con manos gastadas por la labor, ayudaron a reedificar muros y corazones. Hubo un tiempo de reconstrucción y un período intertestamentario de silencio profético en el que las expectaciones maduraron. El pueblo aguardó, y el mundo preparó el escenario para un acontecimiento que lo cambiaría todo. Entonces, en Belén, en la humildad de un pesebre, se cumple la promesa más grande, el nacimiento de Jesús, nacido de mujer, la encarnación del Verbo que habitó entre nosotros. La historia se detiene y escucha su palabra. Su vida fue un ministerio de señales, curaciones que devolvían integridad corporal y social, parábolas que desvelaban el reino oculto entre lo cotidiano, confrontaciones con quienes usaban la religión para dominar y no para liberar. En Galilea, la multitud lo seguía atraída por la autoridad de su enseñanza. En los caminos, hablaba en imágenes que el corazón podía comprender. Un sembrador, una semilla que crece, un pastor que busca a la oveja perdida. Llegó la hora del conflicto decisivo. Jesús, anunciado por profetas y esperado como cumplimiento de la ley y los profetas, tomó su lugar en la Pascua. En el cenáculo, compartió pan y vino con sus discípulos como signo de la nueva alianza. En el Getsemaní, su oración mostró la plena humanidad que enfrenta el peso del pecado del mundo. Fue juzgado por las autoridades de su tiempo, condenado y llevado al lugar de la cruz. Allí, en la madera clavada, la historia humana y la divina convergieron. El sacrificio que la ley anunciaba halló su cumplimiento. La escena es sobria en su dolor. La multitud, la sombra del madero, el silencio que pesa más que el ruido. Pero la tumba no sería el último acto. Al tercer día, el sepulcro fue hallado vacío, la piedra removida, la esperanza refulgió. La resurrección es el nudo de la historia, derrota del pecado y de la muerte, indicio de la nueva creación que se anuncia. Antes de ascender, él abrió el sentido de las Escrituras a sus discípulos, mostrándoles cómo todo lo que había acontecido era cumplimiento de lo escrito. Ascendió, y desde la promesa de su regreso dejó la misión: id y haced discípulos de todas las naciones. Entonces, en Pentecostés, vino el Espíritu como fuego y viento, llenando a la comunidad.
La iglesia nació en aquel soplo. El templo había sido el centro de la antigua presencia. Ahora, la presencia se alojó en cada creyente reunido, y la proclamación del Evangelio empezó a cruzar fronteras. Pedro, en su predicación valiente, trajo a muchos al arrepentimiento. La comunidad compartía todo en común, oraba junto al templo y se enfrentó a persecuciones que no apagaron la voz del mensaje. Pablo, antes perseguidor y luego apóstol, se convirtió en el móvil de una expansión sin precedentes. Su encuentro en el camino a Damasco fue un giro dramático. La luz que lo dejó ciego y la voz que lo llamó marcaron el comienzo de viajes que llevarían el Evangelio a ciudades grecorromanas. En las cartas que escribió a comunidades diversas se articula la teología de la iglesia primitiva, la gracia que justifica, la fe que vive, la unidad en medio de la diversidad. Las epístolas enseñan, corrigen y sostienen, aportando referencias para que la fe no se disperse en interpretaciones caprichosas. A lo largo de este recorrido cronológico, un hilo se mantiene, la soberanía de Dios que no elimina la responsabilidad humana, el juicio que llama al arrepentimiento y la misericordia que restaura. Las imágenes simbólicas vuelven en clave: agua que purifica y arrasa, sangre que sella un pacto, luz que vence la oscuridad, ciudad santa que representa la presencia plena de Dios entre los suyos. La historia converge hacia un clímax que ya ha ocurrido históricamente en la cruz y en la resurrección, y que apunta hacia una consumación futura. El relato no olvida las consecuencias morales y personales. En cada era, el lector atento encuentra espejos, la ambición que construye torres, la ternura que negocia con la esperanza, la traición que vende a un hermano por 30 piezas, la confianza que atraviesa mares. Estos rostros humanos, Adán y Eva, Noé, Abraham, José, Moisés, David, los profetas, María, son figuras que muestran que Dios actúa en la historia concreta, no en abstracciones. Su voz es histórica y su obra es social. La redención que inaugura Jesús tiene implicaciones personales y colectivas. Ahora, al mirar cómo la comunidad de los creyentes se organiza y expande, surge una pregunta que toca tu vida. ¿Qué significa para ti que esta historia sea una sola línea desde la creación hasta la nueva creación? No es un mero relato antiguo, es un entramado que interpela tu presente. En ese sentido, la narración histórica se vuelve predicación. La caída revela tu necesidad. El sacrificio muestra la amplitud del amor divino. La resurrección ofrece esperanza renovada. La iglesia primitiva, enfrentada a persecuciones y discrepancias, respondió con oración, con testimonio y con acciones concretas de cuidado mutuo. Ese patrón sigue siendo pertinente hoy. Mientras la comunidad apostólica se levantaba, comenzaron los grandes debates sobre la convivencia entre ley y gracia, sobre la integración de gentiles y judíos, sobre cómo vivir la libertad sin destruir la caridad. Esas discusiones centran temas teológicos que atraviesan siglos y que aún hoy requieren respuesta en vida concreta: perdón, justicia, misión. El espíritu que sopló en Pentecostés siguió alentando, guiando y confrontando. Y aunque el avance del Evangelio encontró resistencia tanto en autoridades religiosas como civiles, la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán sostuvo a muchos en su testimonio. A medida que la narrativa avanza hacia su consumación, las visiones de los profetas y del apóstol Juan en la Revelación apuntan a un final donde la presencia de Dios volverá a habitar con su pueblo, donde el lamento será enjugado y donde la creación misma será renovada. Pero antes de llegar a esa escena última, la historia sigue desplegándose en las vidas comunes de creyentes que sufren, aman y esperan. Esa tensión entre el ahora y el todavía no es la clave para entender la urgencia de la misión. Vivir en fidelidad, esperar en esperanza y trabajar por la reconciliación. Toma un momento para sentir el hilo que une esas imágenes, el jardín que fue perdido y la ciudad que será recuperada, el arca que preserva y la cruz que redime, la ley que señala el problema y la gracia que ofrece la solución.
la tumba vacía que abre una promesa y la nueva Jerusalén que encierra la meta. Todo converge en una invitación: responder hoy con fe y con obras que testimonien la transformación que Dios puede obrar en tu entorno. Si en alguna parte de este recorrido tu corazón se ha conmovido, deja que esa inquietud se convierta en un paso concreto. Una oración, una decisión de reconciliación, un gesto de amor hacia quien sufres. Así, mientras la iglesia crece y el mensaje se propaga, la historia no pierde su horizonte. La consumación, donde el juicio y la misericordia se encontrarán definitivamente. Pero ese horizonte no es estéril, su promesa modela la vida presente. En el siguiente tramo de este relato veremos más de cerca las tensiones entre poder y humildad en los reinos, la voz de los profetas frente a la corrupción, la vida de Jesús con sus contradicciones sociales y la manera en que la visión apocalíptica transforma la esperanza de los oprimidos en fortaleza resistente. Permanece atento, la trama apenas ha mostrado sus momentos más densos y lo que sigue revela con mayor claridad el corazón de la redención y la llamada radical que ella implica para cada uno. Y así, entre los reinos y las encrucijadas del tiempo, la historia revela una constante. El poder siempre tienta, la humildad siempre interpela. En los días de los jueces y luego en la monarquía, vimos cómo la corona puede alzarse en justicia o abatirse en soberbia. Saúl fue ungido por la voz de Dios y cayó por su desobediencia. David fue llamado hombre conforme al corazón de Dios y sin embargo su vida mostró la mezcla de fe y pecado, de triunfo y caída. De la gloria de David brotó la sabiduría de Salomón, y con ella la sombra de la opulencia que amenaza olvidar al pobre. En esas biografías reales se escucha la advertencia de los profetas. No confíes en espadas ni en alianzas con naciones paganas. Confía en la justicia de Dios que protege al huérfano y a la viuda. Los profetas levantaron su voz como campanas contra la corrupción. Isaías denunció la falsedad religiosa que encubre la violencia. Amós rompió la complacencia de los príncipes que devoran al pobre. Oseas habló del amor de Dios que no renuncia al pueblo, aunque el pueblo se aparte. Jeremías, entre llanto y reproche, recordó que la palabra de Dios pesa más que toda seguridad humana. No eran discursos abstractos. Cada denuncia confrontaba a gobernantes, sacerdotes y a la gente común con la responsabilidad de vivir conforme al pacto. En esa tensión, la humildad aparece no como debilidad, sino como adhesión al propósito divino, el cuidado del otro y la fidelidad a la verdad. En el fulgor de los tiempos, cuando la promesa se hace carne, surge la figura decisiva, Jesús de Nazaret. Su vida, narrada en las Escrituras, muestra un rey diferente. Vino sin esplendor humano, enseñó en parábolas y sanó a los marginados. Comió con pecadores, lavó los pies de sus discípulos y anunció que el mayor entre ellos sería quien sirviera. Sus palabras quebraron conveniencias. Proclamó bienaventurados a los pobres, llamó a amar a los enemigos y desafió a los guardianes de la ley cuando ésta había quedado desfigurada por el orgullo. Jesús actuó en la historia concreta, curaciones, encuentros en caminos, ayes de la multitud, y al hacerlo mostró que el reinado de Dios toma forma en gestos de compasión y en la cruz. La cruz marcó el clímax de la conspiración humana y de la entrega divina. Los sumos sacerdotes, los gobernantes que lo vieron como peligro y la multitud manipulada condujeron a Jesús al madero. Allí, lo que parecía derrota fue la trama que abrió la puerta de la nueva alianza. La tumba que lo retuvo fue vencida. La resurrección confirmó que la muerte no tendría la última palabra. Este hecho histórico transforma la mirada. Quien sigue a Jesús no busca poder según los parámetros del mundo, sino la participación en la vida que vence la muerte. Una vida que reclama conversión, misericordia y servicio. Tras la resurrección, la comunidad de los creyentes se organiza para testimoniar esa buena noticia. Los apóstoles, reunidos en Jerusalén, experimentan conflictos y decisiones fundamentales.
¿Cómo integrar a los gentiles? ¿Qué papel juega la ley en la vida nueva en Cristo? En la puerta de la ciudad, ante los ancianos y los doctores de la ley, se formulan respuestas que no son meramente teóricas, sino prácticas. La fe se vive en la mesa común, en el compartir los bienes, en la oración perseverante. Tras la resurrección, Pablo, enviado a las naciones, y Pedro, con su llamado primero entre los judíos, muestran que la Iglesia encuentra su unidad en la gracia que excede fronteras humanas. No faltaron pruebas, persecuciones por autoridades políticas y religiosas, disputas internas y tentaciones de acomodar la fe a poderes externos. Pero la Escritura apunta siempre hacia una comunidad que responde con oración, testimonio y obras de misericordia. En las cartas, los líderes aconsejan: mantén la esperanza, sufre con fortaleza, practica el perdón, cuida al débil. La misión se vuelve acto cotidiano de reconciliación, predicar el Evangelio, sí, pero también sanar heridas sociales, defender a los explotados, ser voz de los que no tienen voz. La historia cristiana no es un retiro espiritual aislado, es llamada a transformar realidades concretas. Las visiones apocalípticas, lejos de ser mero escapismo, le dieron a los oprimidos un horizonte de resistencia. En las palabras del último libro, la imagen de la Nueva Jerusalén no es una abstracción distante, es la promesa de que Dios habitará con su pueblo, enjugará lágrimas y hará nuevas todas las cosas. Esa esperanza sostiene a comunidades que, en la prueba, agarran la promesa como ancla. El juicio y la misericordia se encuentran en ese horizonte, y la historia humana es convocada a decidir cómo quiere alinearse, con la vanidad del poder que destruye o con la humildad que edifica. Si miras tu propio tiempo a la luz de este hilo, aparecerán las mismas preguntas. ¿A quién sirves cuando buscas seguridad? ¿Qué voz escuchas cuando el ruido del mundo te promete grandeza a costa del prójimo? La historia que hemos recorrido no es un museo de ejemplos remotos, sino un espejo donde se confrontan tus decisiones. La llamada que emerge es radical. Vivir con fidelidad a la verdad de Dios implica elegir la justicia, practicar la misericordia y esperar activamente la consumación prometida. Por eso ahora, ante lo visto y oído, hay una respuesta posible y concreta. Puedes levantar la oración que reconoce los propios errores, pedir la fuerza para cambiar y pedir claridad para servir mejor a los necesitados. Puedes optar por reconciliarte con quien has ofendido, compartir lo que tienes, abrir la mesa a quien queda fuera. Es en esos actos cotidianos donde la narrativa alcanza su cumplimiento parcial, no esperar pasivamente, sino ser instrumento de la redención. Si esta palabra ha tocado tu corazón, responde hoy con un gesto sencillo. Inclínate en oración y pide perdón y guía. Decide una acción concreta de amor hacia alguien cercano. Comprométete a formar parte de una comunidad que practica la justicia y la misericordia. No dejes que la lectura termine sin transformar una intención en obra. Que la esperanza de la nueva creación impulse tus pasos.